presenta Motorola con su Motorola Edge 40. Hello, Moto. El economista Ignacio Muncho, director de Ceres, advirtió días atrás sobre la velocidad de las reformas que está aplicando Uruguay, llamó a acelerar la marcha y evitar retrocesos. Lo hizo en la habitual exposición de fin de año ante los socios de Ceres en el club de golf, en una presentación que se tituló ¿Qué necesita Uruguay para avanzar en el camino del desarrollo? Reflexiones en la previa del año electoral. En sus reflexiones, el economista también llamó la atención por la evolución del déficit fiscal del país y mencionó que en el periodo actual hubo un incremento del gasto público de 2,9%, lo que deja niveles de gasto público en el entorno del 30% del producto. La instancia fue oportuna para presentar el Monitor de Desarrollo de Uruguay de Ceres, el cual abarca 4 pilares de progreso multidimensional: crecimiento, bienestar, convivencia social y sostenibilidad ambiental. Muncho evidenció su preocupación por el contenido del plebiscito promovido por el PIT-CNT y que, de aprobarse, supondría un enorme problema que complica toda la agenda de desarrollo. ¿Cómo transcurrirá la economía nacional en 2024? ¿Por qué se registra ese deterioro en el déficit fiscal? ¿Qué márgenes de acción tendrá el gobierno que asuma en 2025? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Ignacio Muncho, director ejecutivo de Ceres. Muncho, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto estar acá, como siempre. Es nuestro. Comentábamos antes de salir al aire que hay 2 instancias centrales dentro del trabajo que realiza Ceres, que es muy intenso y muy nutrido, pero que son el balance que se hace a mitad de año y otro que llega sobre fin de año con perspectivas para el año siguiente. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo se condensan esos informes? Bueno, son los 2 clásicos desayunos de Ceres que ya tienen más de 25 años. Nosotros mantuvimos una línea histórica en la institución desde que asumimos la dirección en 2020. Antes habíamos estado como economista senior y como asistente de investigación económico en 2002. O sea, yo empecé a trabajar en Ceres en 2002, plena crisis del año 2002, hace más de 20 años. Y bueno, es una línea histórica en la cual convoca a las instituciones socias 2 veces al año en un desayuno y se le presenta el resultado de mucho trabajo en distintas áreas, con el foco siempre en lo económico y lo social. Por algo el nombre de Ceres es el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. Y ahora, en las puertas de un año electoral, se nos ocurrió, para aportar al debate, para poner sobre la mesa mejor información, armar y lanzar un monitor de desarrollo para mostrar dónde está parado el Uruguay en distintas áreas que le llamamos pilares claves para el desarrollo, poder compararnos con países que son objetivos. Definimos lo que llamamos un grupo objetivo porque pensamos que hacia ahí hay que mirar, que no es precisamente América Latina, es justamente países que han logrado un escalón superior de desarrollo y que tienen tamaño similar al Uruguay y que tienen características institucionales similares al Uruguay. Son democracias plenas. O sea, nosotros ahí filtramos a los países del mundo que tienen un nivel superior de desarrollo de Uruguay en aquellos que tienen tamaño y calidad institucional comparable con nosotros, y nos empezamos a medir cómo está el país en muchísimas áreas, cómo ha evolucionado en la última década y bueno, y qué estamos haciendo en cada uno de estos frentes para avanzar. Ese fue un poco el monitor que lanzamos y va a quedar a disposición, ya está a disposición para la sociedad y va a ser clave para nosotros a la hora de analizar las propuestas electorales que los diferentes candidatos en todo el espectro político le van a ofrecer a la ciudadanía el año que viene para, me imagino yo, soñar con un Uruguay mejor, donde la calidad de vida de la gente que vive en el país pueda ser mejor a la que tenemos. En base a datos objetivos, porque ahí siempre viene después el debate de qué es vivir mejor o qué es estar mejor. Esa fue una de las novedades que se presentaron en la charla de la semana pasada. El otro tiene que ver con 100 orientales, esa se la dejo para profundizar en el final. Le propongo arrancar este reportaje con una valoración en diferentes frentes. Una internacional, luego regional, para terminar luego en nuestro país. El mundo experimenta una fragmentación global debido a conflictos como la guerra en Ucrania y el enfrentamiento entre Hamás
e Israel con impacto internacional. La economía muestra una desaceleración, proyectándose un crecimiento del 3% en 2023, menor a la del año anterior, y una disminución aún más pronunciada en 2024. ¿Cómo está observando el mundo y cómo ese mundo puede tener impacto en Uruguay, teniendo en cuenta justamente esto que usted mencionaba? La guerra que continúa, la invasión de Rusia a Ucrania, el conflicto que se desata ahora en Medio Oriente con el eventual reflejo en el mercado de los carburantes, o por ejemplo también acuerdos pendientes que hay del Uruguay con el Mercosur y la Unión Europea, o con el CTTPP, por ejemplo. ¿Cómo está viendo el mundo? Sí, lo primero que siempre nosotros tenemos claro que no se puede hablar de agenda de desarrollo o de situación económica en Uruguay sin mirar al mundo. Es muy importante el impacto que tiene sobre la economía uruguaya, variables que no dependen de nosotros, que tomamos como dadas, que tenemos que estar atentos a ver qué pasa, pero que no podemos alterar. Afecta mucho el día a día en el Uruguay. De hecho, lo hemos medido hace más de 20 años, que 2/3 partes del crecimiento de corto plazo de la economía uruguaya se juega afuera. 2/3 partes, es mucho. Entonces, si el viento sopla a favor, nos empuja. Si sopla en contra, nos frena. Si está neutro, hay que remar para avanzar. Nadie nos está empujando. Nosotros creemos que a nivel internacional se está dando un escenario desde el punto de vista de relevancia del impulso neutro para el Uruguay. O sea, no es que nos van a llevar puestos, no nos van a hundir, pero tampoco nos van a ayudar mucho para avanzar. Depende de nosotros, depende muchísimo de lo que Uruguay pueda remar, y por eso es lo primero que siempre analizamos: dónde estamos parados en el mundo y cuáles son las fuerzas. Si hablábamos de una enorme fragmentación, eso genera mucha incertidumbre, conflictos en muchos frentes, inciertos y con duración también difícil de proyectar. Una economía global que se ha enfriado, y eso también es relevante, con tasas de interés que han subido mucho a lo largo de este año, desde el año pasado. Y esto es importante siempre tenerlo claro: cuando el costo del financiamiento, el costo del capital, como fue en la salida de la pandemia, es nulo, eran tasas de interés cero, o sea, pedir prestado era muy barato, el crédito era abundante y era accesible para todos, más para países como Uruguay, que tiene muy buena nota de crédito, países bien calificados como Uruguay, era muy barato financiarse. Bueno, eso cambió desde mediados del año pasado, y este año ya las tasas de interés son importantes y hace que sea más caro el financiamiento público, pero también más difícil atraer inversiones al Uruguay. Bueno, no es obvio, se discute en este momento a nivel global, se especula qué pasará con las tasas de interés el año que viene. Por ejemplo, la Reserva Federal, que ahora tiene en diciembre la última reunión del año, se espera que no suba más las tasas, pero que tampoco las baje por ahora. Se dice que recién a mediados del año que viene empezarían a bajar las tasas. En Europa se dice que recién hacia fines del año que viene. Por lo tanto, tenemos un horizonte de costo del financiamiento relativamente elevado en comparación a los últimos años. Tenemos precios internacionales de lo que Uruguay vende, que también se determinan en los mercados internacionales y con el crecimiento internacional, que es el motor, la demanda de estos alimentos fundamentalmente que vendemos en el exterior, o materias primas, que habían tenido un boom a la salida de la pandemia, inesperado, pero un fuerte boom, y que se han estabilizado a niveles más bajos y no se esperan cambios sustanciales. Por lo tanto, tampoco vamos a tener ahí precios que nos generen ganancias extraordinarias o que puedan compensar, como lo hizo en los últimos años, los costos internos de producir, que es un problema que está latente y va a seguir estando a lo largo del año que viene, ¿no? Uruguay va a seguir siendo caro con respecto a los principales socios comerciales del mundo. Entonces, mundo que se frena, tasas altas, precios internacionales que no van a crecer y Uruguay caro, no es un escenario fácil, quiero decir. O sea, no es que va a brotar por todos lados crecimiento económico, no, va a haber que hacer muchas cosas para que el crecimiento vuelva a ser un motor importante de la economía uruguaya. Después tengamos claro también que la región está muy complicada, de la incertidumbre que genera obviamente un nuevo gobierno en Argentina con muchas promesas, que habrá que ver hasta qué punto se pueden ir implementando. Ya se ha bajado mucho, ¿no?, lo que se prometía a lo que se va a ir haciendo. Lo importante para el Uruguay, primero, es que Argentina se recupere. Si a Argentina le va bien, a nosotros nos sirve. Uruguay mejora también las perspectivas. Y en segundo lugar, que se acomode la situación de precios, ¿no?, que hemos tenido durante todos estos últimos años, donde es extremadamente barato Argentina para los uruguayos, algo que
Creemos nosotros, y esto es una especulación, habrá que ver que se confirme, que en los próximos meses, a medida que pase el tiempo, la propia inflación que va a haber en Argentina, se espera, como dijo el propio presidente Milei, presidente electo, una suba de los niveles ya elevados de inflación. Eso va a hacer que los precios en Argentina se vuelvan más altos, y eso va a hacer que, siempre y cuando el dólar en Argentina se estabilice, ya se ha visto una baja importante del dólar desde que el nuevo gobierno empezó a hacer anuncios, 10% bajó el dólar blue, el dólar paralelo, el único realmente relevante para el Uruguay. El oficial sigue estando bajísimo, 365, cuando está arriba de 925 el dólar, casi 3 veces más el dólar paralelo, el blue. Bueno, eso se tiene que arreglar, ya fue anunciado, se va a unificar el mercado de cambios en Argentina, volviendo a una situación como en la mayoría de los países del mundo, donde hay un solo valor del dólar. Bueno, ese nuevo valor del dólar hay que ver dónde se posiciona, probablemente es más cerca del valor de mercado, que es el 900 pesos, tal vez un poquito más abajo, pero acá lo importante es que no siga creciendo o que se estabilice. Lo que sí es seguro es cuando desaparezca el cepo, este artificio de un dólar oficial a 365, van a haber suba de precios internos. Eso va a hacer que Argentina se vuelva más caro de lo que está hoy, y a Uruguay eso le conviene, claro, desde el punto de vista comercial, no a los uruguayos, ¿no? Acá siempre hay que separar, y me gusta decir que los uruguayos han disfrutado mucho tener a un vecino barato durante estos años, lo han disfrutado los fines de semana y entre semana también. Mucha gente que ha tenido, por ejemplo, la primera posibilidad de conocer Buenos Aires, conocer partes espectaculares de Argentina, es un país impresionante, pero obviamente la contracara es el comercio local, que ve menguadas sus ventas, no solo en el litoral, sino también en Montevideo, y una temporada turística que, como la del año pasado, tuvo un gasto menor que los promedios históricos de los argentinos, y ahora habrá que ver cuánto se puede lograr. Nosotros no esperamos para esta temporada niveles récord de Argentina como se observaron en 2016, 2017, ya después de eso se terminaron, pero sí vemos que a lo largo del año se puede ir corrigiendo esta situación. El año pasado, cuando hacemos esta entrevista sobre el balance del año y el comienzo del año siguiente, llegábamos con la noticia del cambio de gobierno en Brasil y con las elecciones en Argentina. Ya hubo cambio de gobierno en Brasil, ya hubo elecciones en Argentina. Algunas características del proceso de Milei ya las comentabas recién. Lula da Silva está cumpliendo 11 meses como presidente de Brasil. ¿Qué es lo que ha cambiado en Brasil y su incidencia sobre nosotros? Han sido 11 meses muy activos, ¿no? Lula no ha parado de recorrer el mundo, de reunirse con los principales líderes globales, ha reposicionado a Brasil en la escena global, algo que Bolsonaro había retirado. Eso es un cambio importante, cómo se para Brasil frente al mundo, quiere ser un jugador global. El año que viene asume la presidencia del G20, algo que es muy importante porque va a estar recibiendo a los 20 presidentes de los países más grandes del mundo, más poderosos, en Brasil. Se posiciona como un jugador global y tiene una agenda muy clara de crecimiento impulsado, por un lado, por el desarrollo de energías renovables, que Brasil es líder mundial, y al mismo tiempo alimentos, que tiene una producción gigantesca a nivel de alimentos, de vuelta líder mundial, y al mismo tiempo, y a veces hasta paradójico, se posiciona como un gran país productor de petróleo. De hecho, está entrando a la OPEP, Brasil. Está generando inversiones muy grandes en materia de extracción de petróleo, y al mismo tiempo que avanza como quiere ser líder en la agenda verde, también se está posicionando como un país importante en la agenda de producción de combustibles tradicionales como el petróleo. En materia económica, este año fue bastante mejor que lo que se esperaba. El año pasado, cuando hablábamos acá, los mercados esperaron un crecimiento muy bajo de Brasil para el 2023, 0,5, 0,8% en el año, prácticamente sin crecimiento. La realidad es que el día de hoy la economía va a estar cerrando, cuando se conozcan los datos cerrados a diciembre, con un crecimiento en el 2023 de arriba de 2,5%, cercano al 3%. Por lo tanto, fue mucho mejor de lo que se esperaba, en la medida que Lula, con anuncios que fue haciendo a lo largo del año, fue disipando dudas con respecto a la evolución de la economía en Brasil. Fundamentalmente lo que fue el periodo anterior y el liderazgo de Paulo Guedes, que fue el ministro de Hacienda del gobierno de Bolsonaro, que implementó muchas reformas que fueron bien vistas por los mercados. La duda era si iba a dar marcha atrás en esas reformas, pero Lula, en parte por la composición que tiene en el Congreso, que no tiene mayoría propia con el Partido de los Trabajadores, tuvo que hacer alianzas, y en el marco de esas alianzas se logró
decir que no va a haber retroceso, vamos a seguir en la línea de las reformas que se instalaron en los gobiernos anteriores y vamos a avanzar en otro frente, pero sin dar pasos atrás. Eso fue muy bien visto a nivel de los inversores internacionales y locales, y Brasil avanza. Esa es la Hay realidad. una gran dosis de pragmatismo en eso también, ¿no? Mucho pragmatismo, sentido del avance, un Lula moderno y que está lidiando en varios frentes al mismo tiempo, ¿no? Presentada ya la situación global y también regional, vengamos ahora hacia Uruguay. En la rendición de cuentas, el gobierno, en la rendición de cuentas que se aprobó, el gobierno estimaba un crecimiento de la economía para este año de un 1,3%. En la conferencia de prensa que se hizo en febrero, esa estimación se ubicaba en el 2%. ¿Qué fue lo que cambió? Y tú, de tu perspectiva, ¿cómo ves que cierra el crecimiento de Uruguay en 2023? Para empezar, el país sufrió una sequía histórica que afectó mucho a todo lo que es la producción del agro, fundamentalmente a la soja, que fueron de las peores cosechas de que tenemos registros. Y al mismo tiempo también, bueno, el mundo que no ayudó, o sea, tuvimos todo un año con tasas altas de interés, lo que hizo más difícil concretar inversiones, y los precios internacionales tampoco ayudaron, más allá de, repito, lo que nos pegó duro, directo, que fue la sequía. La realidad es que al día de hoy nuestras proyecciones, nosotros no estamos haciendo proyecciones puntuales como hacen otros analistas, pero estamos obviamente orejeando permanentemente los números. Tenemos nuestro propio índice líder, que es un monitor de actividad mensual que se adelanta a lo que pasa con el PBI, pero no hace proyecciones puntuales de tanto crecimiento. Lo que nosotros vemos mirando una multiplicidad de indicadores es que este va a ser un año de crecimiento prácticamente nulo. O sea, la economía va a estar más o menos igual una vez que cierre que el año pasado, porque no va a haber un impacto grande del PBI, lo que también se refleja en la recaudación, ¿no? Esto es clave. Lo que recauda el gobierno, la DGI, a través de los distintos impuestos, está asociado al crecimiento. Si la economía crece, se recauda más; si no crece, se recauda menos. Y bueno, ha habido una caída de la recaudación a lo largo del año que tiene consecuencias fiscales, ¿no? El histórico, digamos, del crecimiento de Uruguay es del entorno del 2%, si uno hace promedios, digamos. La primera estimación del gobierno era dentro de ese promedio, la que hizo luego en la rendición de cuentas era por debajo de ese promedio. Cuando hablas del crecimiento nulo, ¿es cercano al cero o en el 1%? Cercano al cero, más cercano al cero que al 1. Lo estamos viendo nosotros. O sea, es un año, como digo, sin crecimiento. El año que viene, el 2024, va a haber un rebote, siempre y cuando, o sea, las condiciones climáticas sean relativamente normales. Para la cosecha de soja, eso va a generar un aumento de exportaciones significativo con respecto al 2023. Eso va a poner un primer escalón positivo, pero después habrá que ver cómo sigue el 2024, porque no va a ser un escenario fácil desde nuestro punto de vista cuando Uruguay mantiene una situación cambiaria en términos reales, o sea, una situación de tipo cambio real, que es uno de los factores importantes para la competitividad de los exportadores, en una situación de encarecimiento importante, independientemente de Argentina, ¿no? Hablamos recién de Argentina, que se iba a ir abaratando con respecto a Uruguay. Bueno, el resto del mundo no, o sea, el resto del mundo va a mantener la situación con el Uruguay, que es como la actual, donde estamos, para que se hagan una idea. La paridad cambiaria que tiene Uruguay con la zona dólar, o sea, con Estados Unidos y todos los países que comercian con dólares, es de un 25% más caro que los promedios históricos. O sea, si Uruguay, si miramos cuál es el promedio histórico del peso uruguayo con el dólar, estamos hoy 25% más caro. Con Europa también, en torno al 26%. Incluso con China también estamos mucho más caros. Con Brasil más, cerca del 40%. Entonces, esta situación hace que sea más difícil conseguir rendimientos para los inversores, para el que está hoy en Uruguay instalado y dice, bueno, aumento de las inversiones, contrato más trabajadores, bueno, vamos a pensarlo, vamos a ver cómo sigue la mano. O sea, hace reflexionar, hace dudar, genera incertidumbre si esto va a seguir. Todo indica, de acuerdo a lo que nosotros ya habíamos analizado a fondo en el desayuno anterior de Ceres en junio, este fue el tema central, dedicamos mucho tiempo a esto, ahora no lo repetimos porque no ha cambiado nada, y de hecho tampoco esperamos que vaya a cambiar a lo largo del año que viene en base a las proyecciones de dólar y de inflación, que son las dos variables claves para determinar la paridad cambiaria, y se espera una suba del dólar similar a la suma de la inflación. Por lo tanto, a lo largo del año que viene nos mantendríamos en los mismos niveles de encarecimiento relativo, lo cual implica
apretar el acelerador en otra reforma para hacer posible subsistir a cualquier emprendimiento que quiera colocarse en el exterior. En la presentación de la semana pasada, Muncho, usted también expresó su preocupación por la evolución del déficit fiscal del país. 4,4% a septiembre. Justamente en estas horas el Ministerio de Economía presentó sus últimos datos. ¿Por qué esta preocupación? Y sobre todo, ¿cómo ha evolucionado el déficit fiscal? Que era un tema central de la campaña anterior, que estaba muy alto, cercano a 5, y que el gobierno fue luego controlando, pero parece que ha tomado nuevamente ese giro inercial a favor de seguir creciendo y todos los meses se presenta un dato más alto. ¿Cómo está viendo esa variable? Bueno, primero que el dato de octubre que se conoció en las últimas horas es muy similar al de septiembre, no hubo cambios, 4,4% del PBI, que es un déficit importante, similar al que Uruguay cerró en 2019, previo a la pandemia. Olvidémonos del proceso electoral, simplemente veamos, antes de la pandemia, Uruguay cerraba en 2019 con 4,4%. Nosotros y colegas hablábamos de la necesidad de hacer ajustes, de frenar ese crecimiento del gasto con esos números. Pasaron 4 años y el Uruguay va a estar cerrando el 2023 con valores similares, independientemente de las explicaciones, ¿no? Nosotros no estamos diciendo si esto fue un despilfarro o no estamos haciendo evaluaciones, digamos, de lo que fue la política, simplemente estamos mirando el número final, actual, y que es tan importante como era en aquel momento. Por lo tanto, nuestra conclusión es, bueno, el año que viene va a ser un año, tal vez pueda mejorar algo si la economía crece, porque habrá más recaudación, pero no creemos que el gasto vaya a ceder, sino incluso va a seguir subiendo. Por lo tanto, la situación fiscal va a ser de vuelta crítica para el próximo gobierno. No va a haber margen para aumentar gastos, no va a haber, porque de hecho los gastos suben solos. Aquí hay algo que tener claro, que en la medida que el salario real sube... Aquello del gasto endógeno que decía Gastón. Y bueno, aquí hay un gasto muy grande que son las pasividades de las jubilaciones, que es arriba del 30 y pico % del total del gasto. Y ese gasto sube automáticamente cuando suben los salarios. La Constitución de la República prevé que las jubilaciones suban cuando suben los salarios, y como están subiendo los salarios, suben las jubilaciones, y eso hace que el gasto crezca de forma automática. Recordemos que parte relevante de la caída del gasto que se observó durante la pandemia, durante la recuperación de la pandemia en el año 2021 y parte del 2022 fue porque los salarios reales no estaban creciendo aún y las jubilaciones tampoco. Entonces, si tenés salarios públicos y jubilaciones cayendo, obvio, bueno, es la mitad de gasto que no te está creciendo. Ahora están subiendo tanto jubilaciones como salarios en el sector público, así como también en el privado, y eso hace que el gasto crezca independientemente de si se están contratando o no nuevos funcionarios públicos, que también es el caso. Ha habido un importante aumento en los últimos tiempos de empleados o vínculos laborales con el Estado. Por lo tanto, más allá de la regla fiscal, porque también esta es otra historia, o sea, existe una regla fiscal que se está cumpliendo, pero cuando uno ve los números duros, los números, digamos, básicos, hay que estar atentos, ¿no? Hay que estar atentos, y lo que a mí más me importa desde el punto de vista de lo que fue nuestra presentación es, pensando en el próximo gobierno y la implementación de la agenda de desarrollo que el Uruguay tiene que seguir hacia adelante y que está bien rumbeado, pero que tiene que apretar el acelerador, hay que tener claro que no va a haber margen para nuevos gastos, y por lo tanto, y esto me parece absolutamente central, no va a haber margen para nuevos gastos porque no hay margen para nuevos impuestos. Porque uno podría decir, bueno, pero si aumentamos los impuestos hay margen para nuevos gastos. Bueno, eso creemos que es un error grande, plantear en este momento una economía que está con falta de competitividad, fundamentalmente el sector productivo, cargar aún más la parte fiscal y tributaria, que ya es muy alta para las condiciones del Uruguay. Lo dijimos esto hace 5 años, cuando estábamos hace exactamente arrancando la campaña electoral. Nosotros, desde nuestro punto de analistas independientes, de hecho, algunos colegas decían que era necesario subir impuestos, muchos decían. Nosotros siempre dijimos que era muy contraproducente para el Uruguay subir impuestos. Afortunadamente el gobierno a lo largo de estos años no ha subido impuestos de forma explícita. Mantenemos esa posición nosotros, que Uruguay no tolera impuestos porque no los ha bajado tampoco, ¿no? O sea, sí, hubo algunos anuncios, pero fueron más que nada simbólicos, que una baja sustancial
de la carga impositiva que hay en el Uruguay. Por tanto, nosotros mantenemos nuestra postura de que Uruguay necesita tener y tender a una menor carga tributaria para poder crecer, que en el fondo es clave para poder seguir avanzando. Uh-huh. La pregunta entonces es, Moncho, ¿qué le pasa a Uruguay que cada 5 años va a un, entre comillas, ajuste y luego afloja? Porque en el comienzo de la administración, de la segunda administración de Vázquez, llegó la famosa consolidación fiscal, que era un ajuste con un nombre distinto, o con un nombre lindo. Y en este gobierno se planteó una contracción de cierto tipo de gasto del Estado que permitió una baja en el gasto del Estado y una contracción del déficit fiscal, aunque también está sumado este elemento que usted señalaba ahora, pero ahora se advierte un crecimiento de esto y viene ahora el año de las elecciones. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Cada cierto tiempo cumplimos ese ciclo? Bueno, es natural, pasa en cualquier lugar, ¿no? En cualquier hogar, cualquier familia, o sea, hay necesidades permanentes de gastos y se van renovando y extendiendo. Solo pensar en un rubro de gasto muy importante que es el rubro salud, todo lo que es los costos asociados a la salud, cómo crecen, y la tecnología asociada a la salud. Por lo tanto, vamos a tener permanentemente presiones para gastar más. Y al mismo tiempo recursos que son escasos. Entonces, no es algo extraño tener siempre un conflicto con las cuentas públicas. Te diría que es bastante natural. O sea, es muy difícil encontrar países en el mundo que no les pase esto. O sea, no es algo exclusivo del Uruguay. Lo cual también me parece relevante mostrar que no han habido muchos cambios a lo largo de todos estos años, desde la vuelta a la democracia, con los distintos gobiernos, en manejo de la política macroeconómica, lo que es una buena noticia. Habla de una política de Estado, que el Uruguay tiene responsabilidad fiscal. Uruguay entiende que no hay forma de financiar gasto con inflación, como lo hacen otros países, como por ejemplo Argentina. Eso ya ha quedado fuera del menú. Nos da, yo diría, un activo que ya lo tenemos medio que incorporado con distintos gobiernos y que hay que estar permanentemente cuidándolo, ¿no? Por eso es que cada gobierno que asume va a tener que estar cuidando de esto, porque de hecho no hay trampas, ¿no? O sea, uno no se puede hacer trampas al solitario, como fue el ejemplo de Argentina, donde, bueno, siguió el aumento del gasto, lo financió emitiendo moneda local, pero la inflación termina pasando factura, y lo estamos viendo en estos tiempos en Argentina. Entonces es una buena lección, como se mira mucho en Uruguay, Argentina, miramos por tele todo lo que pasa de forma en tiempo real, aprendamos de la lección y no querramos ir hacia algo que ha fracasado estrepitosamente. Uh-huh. Primero fracasó en toda América Latina en el siglo pasado, ¿no? En los 60, en los 70, en Argentina incluido. Argentina volvió a reincidir ahora, el resto no. O sea, nosotros no reincidimos porque aprendimos la lección. Y eso es importante seguirlo manteniendo, porque uno nunca puede estar libre de los retrocesos, ¿no? Al comienzo de esta administración se retiró un beneficio para quienes pagaban con tarjeta, una devolución del IVA. Y en esta rendición de cuentas, el presidente de la República anunció una corrección del IRPF para ciertas personas, y también del IAS para ciertas personas que reciben ese beneficio. Una crítica que se realizó en ese momento era que ese beneficio alcanzaba a personas que, bueno, tenían una realidad distinta en función de los ingresos que tienen. Visto hoy, con el dato del déficit fiscal que tenemos ahora, que se acaba de conocer la semana pasada, ¿cuán bien estuvo haber retirado aquellos impuestos a mitad de año, teniendo en cuenta el déficit como está avanzando de la manera en la que lo hace? Yo creo que estuvo bien. No necesariamente el déficit actual se explica por esa medida. De hecho, tal vez hasta podría ser mayor, porque siempre hay que mirar los efectos completos de una reducción de impuestos. No es al otro día en la caja, sino hay que esperar un tiempo, un año, un poquito más, para que la economía reaccione, se tomen decisiones con el nuevo marco impositivo y aparezcan otros impuestos que recaudan más porque la gente está gastando más. Entonces, es un error hacer la cuenta en la servilleta, o sea, la cuenta el almacenero, para mirar la evolución de la política tributaria y la política fiscal. Hay que trascender el cortísimo plazo y mirar más allá de eso, porque los cambios tributarios afectan decisiones, y como afectan decisiones, afectan comportamientos y afectan recaudaciones futuras, más allá de la que en el papel te dice, bueno, voy a dejar de recaudar menos de este impuesto porque lo acabo de bajar. Sí, pero pará, y el resto hay que mirar todo, y eso
es importante. Usted planteaba recién que en el tema del déficit fiscal y en la situación económica en general del país incide fuertemente el tema jubilaciones, pensiones, ese gasto endógeno que mencionábamos recién. Y usted ha mencionado lo peligroso que sería aprobar la reforma que plantea en los términos en los que nos plantea el PIT-CNT. Demos un paso para atrás en la pregunta, entonces. ¿Cómo evalúa la reforma de la seguridad social que se encaró y que finalmente se aprobó por parte del Parlamento, teniendo en cuenta estas consideraciones? Creo que es una reforma, es una buena reforma, obviamente condicionada por la realidad. No es la reforma ideal para muchos, para ninguno, pero es una reforma que incorporó durante muchas reuniones, múltiples, centenares de interlocutores, no el 100% de todo, sino un conjunto amplio de visiones para presentarle al Uruguay una solución a un problema existente de la sostenibilidad fiscal del sistema jubilatorio, que con la edad anterior a la reforma esta reciente no era sostenible, y con la extensión de la edad jubilatoria, que es de hecho lo más importante, y junto con la unificación de todos los sistemas en un régimen único para no tener los efectos distorsivos que existían y injusticias también del sistema anterior. Y bueno, ese aumento que va en línea con las tasas de retiro, edades de retiro que se ven en el mundo, no es algo que Uruguay está inventando, sino todo lo contrario, estaba atrasado en aumentar las edades de jubilación, hace que el nuevo sistema que tenemos hoy vigente nos dé un respiro, ¿no? O sea, no es que no tenemos que cambiar nunca más, pero por lo menos nos da un tiempo de respiro, porque aparte es algo muy gradual, cómo se van incorporando los cambios, y no afecta nada, no afecta decisiones tomadas por las personas, que es algo muy malo cuando se cambia la regla de juego de golpe, con más aún en temas jubilatorios que son de larga data y de decisiones de personas a lo largo de toda una vida. Entonces cuida mucho eso de la reforma actual aprobada. Creemos que, repito, que es una buena reforma que va de la mano con una consolidación de la reforma del 96 para fortalecer el régimen mixto, de tener una base importante, universal, jubilatoria para todo el mundo, de ahorro intergeneracional, y una base de ahorro privado que fortalece el sistema, genera ahorro interno y también mueve la economía. O sea, tiene muchos beneficios más allá de la jubilación pura. Y ahora estamos frente a una propuesta del PIT-CNT, que se están juntando firmas para hacer un cambio radical, pero realmente radical al sistema, que nosotros pensamos que sería realmente un suicidio para el Uruguay. O sea, así de grande es la palabra que nos hace calificar lo que está sobre la mesa a la luz del análisis que hemos hecho en profundidad de cada uno de los puntos que plantea y las consecuencias que podría tener en muchísimos frentes, que serían nefastas para el futuro del Uruguay, pero que lamentablemente es muy atractivo desde el punto de vista de las personas en el corto plazo, porque ofrece un aumento de pensiones a todos los pensionistas grandes y un aumento de jubilaciones a los que tienen jubilaciones más bajas, también de magnitud, para equiparar a ambos al salario mínimo nacional, lo que implicaría... obviamente nosotros hablábamos de una especie de plan platita a la uruguaya, porque lo que tanto miramos por la tele en Argentina, que pasó en los últimos meses, donde se le dio mucha plata, que es obviamente muy popular y populista, alguien lo tiene que pagar después, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo Argentina va a tener que pagar lo que hizo a lo largo de este último año. Bueno, nosotros no queremos lo mismo para el Uruguay, una medida populista de esa magnitud que distorsiona todo. Popular todo. Es una cosa, populista es otra. Sí. Esta es populista. Esta es populista casi que de manual, o sea, porque realmente a la enorme mayoría de la gente le aumenta los recursos jubilatorios a costa de una situación de pagos que el Estado va a tener que hacer frente a lo largo de los próximos años, que solo es viable pensar e imaginar con nuevos impuestos que, como decía, distorsionarían y afectarían mucho el crecimiento del país. Por lo tanto, nos estaremos amputando las piernas para poder crecer, y además exponer al Estado a juicios multimillonarios, 22.000 millones de dólares potenciales de juicios, que son los ahorros individuales en cuentas que son nominales de las personas, que serían confiscadas y metidas dentro de la bolsa de recursos del BPS,
y obviamente cambiando el sistema, la concepción misma. Sería volver a 1995, donde no existía el sistema de las AFAPs. Lo que más duele, en algún sentido, es imaginar el resultado de esto, que se va a votar probablemente el 27 de octubre, y habrá que ver si se llega o no al 50+1% de los habilitados para votar. Pero en el caso de que se lograra, estaríamos yendo a un sistema de pensiones muy similar al argentino, que esto mismo lo hizo en el año 2008, el 20 de octubre del 2008, el gobierno de Cristina Fernández nacionalizó las AFJP, metió todo en la bolsa de las ANSES, que es el equivalente al BPS, y generó un sistema jubilatorio que hoy es evaluado, esto me parece un dato interesante, ¿no? El sistema jubilatorio argentino es evaluado como el peor del mundo, de acuerdo a un ranking internacional de pensiones, que analiza sostenibilidad, justicia, capacidad de llegar a los niveles de ingreso más bajos de los sistemas jubilatorios. Uruguay es 15, Holanda es el 1, Argentina es el último. Entonces, es de locos, ¿no? O sea, tenemos un sistema que está relativamente bien rankeado, que la reforma lo fortaleció, que fue aplaudido por las calificadoras de riesgo que nos miran a nosotros, y queremos ir al peor del mundo. O sea, es casi que un suicidio esto de querer matarse, pensando que se va a poder hacer magia y poder pagar unas jubilaciones impagables sin ningún daño colateral gigantesco en la economía uruguaya. De hecho, distorsiones que empeoran la distribución del ingreso, empeoran la dinámica laboral. Es realmente muy dañino lo que tenemos frente a los ojos, pero muy populista también al mismo tiempo. Usted advirtió sobre 10 consecuencias eventualmente negativas que podrían ocurrir si esto finalmente se considera en las firmas y luego se votara. Algunas de ellas son suba del gasto por mayores pasividades, aumento del gasto por la baja del área de retiro, posibles juicios al Estado por las administradoras, aumentos de impuestos, marcha atrás en la unificación de las cajas estatales y paraestatales, efectos regresivos en la distribución del ingreso. Pero me quiero detener en una, que a veces nosotros no terminamos de dimensionar exactamente cuál es el impacto que tiene en nuestra vida diaria, pero usted plantea que eventualmente podríamos perder el grado inversor. ¿Por qué? Bueno, entendamos cómo lo obtuvimos y qué es. El grado inversor es un certificado de calidad que nos dan las calificadoras de riesgo internacionales, que analizan a todos los países del mundo y dicen, bueno, este país es confiable para prestarle plata y este no. Así de simple. O sea, cuando alguien quiere prestarle plata a un país a nivel internacional, no se pone a analizar el mismo que le va a prestar la plata al país porque no tiene tiempo. Entonces hay instituciones privadas que se encargan de analizar los países y le ponen una nota. Y esa nota va cambiando y hay como un corte muy importante, que es grado inversor, sí, grado inversor, no. Uruguay en el año 97, fin del 96, logra el grado inversor por primera vez, después de la reforma jubilatoria, de hecho, fue clave. La reforma jubilatoria que se aprobó en el 96 fue la base central para que Uruguay obtuviera por primera vez la confianza en los mercados internacionales de tener un grado inversor. Lo perdimos en el 2002 con la crisis. Y fue muy duro, lo perdimos y nos llevó 10 años, una década de crecimiento fuerte de la economía uruguaya, por distintas razones, pero de mucho crecimiento. Recién en el 2013 Uruguay recuperó el grado inversor en las principales calificadoras de riesgo. 10 años después, o sea, este año, recién subimos un escalón más, lejos del límite, ya nos alejamos un poquito, respiramos, ya no estamos con la soga del cuello de perderlo porque nunca nos habían subido más del límite en 10 años. Desde que nos dieron el grado inversor, porque nos decían todos los años, hasta que no arreglen el sistema jubilatorio, que es impagable lo que tienen, la edad jubilatoria de 60 es una locura, tienen que subirla a 65, bueno, todo eso que veíamos lo hicimos, Uruguay lo hizo este año, nos mejoraron las notas y ahora aparece una propuesta que es dar marcha atrás no solo de esta reforma, sino volver más atrás del 95, volver a poner la edad jubilatoria en Uruguay de 60 años, con 30 años de servicio continuo, de trabajo, que se implementó en Uruguay por primera vez en 1904. O sea, queremos volver a 120 años atrás en edad de retiro, cuando en aquel momento la población vivía en promedio, la esperanza de vida era 51 años, y hoy dice 78. Entonces, es una locura si uno lo piensa de forma racional lo que se propone en esta reforma desde el punto de vista del pago, porque acá hay que entender que es muy lindo ofrecer mayores jubilaciones y pensiones para todo el mundo, es muy lindo, es muy populista.
tema que cuando uno tiene que asumir la responsabilidad de quién va a hacerse cargo de esto, y los que proponen esta reforma dicen, bueno, hay que cobrarle más a los que más tienen, a las empresas, hay que eliminar las exoneraciones que hay en los regímenes especiales del IRAE, del impuesto al patrimonio. Bueno, es una locura, porque si no existieran esos regímenes, no habría inversión en Uruguay, eso hay que tener claro, y sin inversión no hay crecimiento. Y nosotros mostramos en el monitor que presentamos el otro día que la inversión en Uruguay es baja aún. Y a pesar de que tuvieron 3 plantas de celulosa, sigue siendo baja y necesitamos invertir más para poder converger a los niveles de ingreso de los países que miramos con ojos objetivos. Hacia ahí queremos ir. Bueno, aumentar este tipo de impuestos que plantean los que quieren esta reforma, que es aumentar el IRAE, aumentar el impuesto al patrimonio, aumentar el IRPF a las franjas más altas, pensar de nuevo en un impuesto a las herencias como tuvimos hace mucho tiempo atrás en el Uruguay. Bueno, eso sería tremendamente negativo para la inversión y el crecimiento del Uruguay. Hay un oyente del 815 que dice: tenemos las tarifas y los combustibles más caros de la región y las jubilaciones y los salarios más paupérrimos de la región. La pregunta, mucho es, ya cerrando, esta no la iba a hacer, pero la tengo que hacer en función del mensaje, pero en función de lo que usted ha dicho también. ¿Cómo explicarle a doña María y don José, que nos están escuchando en cualquiera de los 19 departamentos del país, desde Artigas para abajo, que esta medida que busca el PIT-CNT es eventualmente buena en un principio, pero mala en el largo plazo? Es pan para hoy, hambre para mañana. ¿Por qué? Porque la plata con la que se va a pagar... ¿Por qué convencer a alguien de Está que bien, pero, va a cobrar más es malo? Va a ser muy difícil de convencer eso. Por eso nosotros salimos tan fuerte con esto, porque el argumento es un argumento racional, de decir, bueno, y esto genera un gasto muy grande que para pagarlo va a ser muy destructivo de la economía. Es como decirle a una persona, vaya al supermercado, vaya a la feria, cómprese todo lo que usted quiere y mañana veremos cómo lo va a pagar. El problema es que el día de mañana va a ser muy complicado de poder pagar. Bueno, aparte cuando es un país que tiene determinadas certificaciones internacionales como grado inversor, esta decisión de hoy ya se anticipa. Entonces te dice, no, pará, yo no te voy a certificar que vas a ser alguien que se puede prestarle plata cuando con lo que estás haciendo no vas a poder pagar lo que estás pidiendo prestado, porque vas a tener que pagar las jubilaciones con más impuestos y vas a destruir el mecanismo de funcionamiento de la economía que hoy te permite ilusionarte con seguir mejorando las inversiones y la calidad de vida. Por lo tanto, es extremadamente complejo, porque de vuelta, como bien piensa el oyente, es muy atractivo, ¿no? Es muy atractivo en el corto plazo juntar estas firmas, pero es muy peligroso, tremendamente peligroso. Por lo tanto, hay que pensar, escuchar argumentos, porque el daño que se puede generar es muy grande. Mucho en el cierre de la entrevista, ¿qué es 100 Orientales? Es una propuesta concreta que puede aplicarse ya a partir de mañana, si se quisiera, que busca solucionar una necesidad imperiosa que existe en el Uruguay, que es mejorar la eficacia del Estado. ¿Qué es eficacia? Es lograr que las tareas se cumplan en tiempo y forma. De nuestro punto de vista tenemos un gobierno y un Estado acumulado en los últimos, 38 años de vuelta a la democracia, que se ha orientado bien en materia de políticas públicas, se ha ido mejorando, está bien diseñado últimamente a lo largo de este último año. En particular se han lanzado en varios frentes para mejorar el diseño, pero falta la ejecución, falta el delivery. A mí me gusta este ejemplo que pongo en los últimos días de que el Estado uruguayo, el gobierno uruguayo y en acumulación a los anteriores, ya sabe muy bien cómo hacer el chivito, sabe cuánta carne ponerle, cuánta tomate, lechuga, huevo, queda muy rico en la cocina. Pero después llega tarde a las casas de las personas y frío, y si es con papas fritas, más feo aún, ¿no? Papas fritas frías. Entonces, está faltando la entrega, el delivery, que llega tarde, que por distintas razones no hace el trabajo correctamente de poner el chivito en la casa de las personas. Pero cuando pienso en personas, pienso desde inversores internacionales que quieren jugársela por el Uruguay con inversiones importantes, hasta una persona que en este momento está saliendo del CONCAR, que hay 26 por día, que son liberadas y tienen que reinsertarse en el Uruguay laboral y que quieren laburar y que no les es nada fácil y que ahora se están lanzando a unos planes importantes para facilitar esa rehabilitación. El Estado tiene un rol en todos esos frentes y nosotros pensamos que con 100 personas que puedan ser atraídas del sector privado, que sean con sueldos competitivos del sector privado, porque es muy difícil conseguir gente, hay que tener claro, ¿no? Muy difícil, porque las tareas son monumentales de mover toda la maquinaria del Estado, que es muy grande y que no estamos moviéndose a la velocidad que debería, y en parte porque falta
esto, o sea, falta gestores, falta gerentes generales metidos en muchas oficinas para empujar, tomar decisiones a veces grises y hacer que aquellas directivas que se dan a nivel político, porque en el fondo es la política la que decide, pero que acá lo que importa es que lo que se resuelve políticamente se ejecute rápido. O sea, esto no es política, esto es para cualquiera que gane, va a necesitar tener gestores que les hagan que las cosas que quiere que pasen se vuelvan realidad rápido, no demoren y lleguen mal a las personas. Ignacio Muncho, director ejecutivo de Ceres, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Un gusto, un fuerte abrazo para todos.